Saludos, mi nombre es Niurka Quiñones, soy psicóloga industrial y coach ejecutiva y hoy voy a estar con ustedes trabajando cómo atraer, retener y desarrollar al talento que suma. En el día de hoy vamos a tener un diálogo reflexivo, así que va a ser bien importante que en este espacio asegures un pedazo de papel en blanco, puede ser una hoja 8,5 por 11 de esas que usualmente utilizamos, ¿verdad?, para imprimir, y un lápiz. Vamos a estar haciendo diferentes preguntas. Saca un espacio para ir contestándolas. En la medida en que vayas contestando y reflexionando, vamos a poder tener un retrato del estado actual de dónde está tu organización, tu empresa, relacionada a este tema de atraer, retener y desarrollar talento. Una vez pasemos por las diferentes herramientas, vas a poder dibujar ese retrato a futuro y dirigir con acciones específicas cómo trabajar sobre este tema tan importante. ¿Estamos listos? Primera pregunta reflexiva. ¿Qué estamos haciendo hoy para retener, atraer talento, para retenerlo y para desarrollar ese talento para que pueda aportar a la organización? Vamos a tomarnos un minutito para hacer esta reflexión en sus papeles. Una vez que hacemos esta reflexión, vamos a estudiar cuáles son esos retos que se están presentando en el talento, en la fuerza trabajadora en Puerto Rico y, ¿verdad?, a nivel mundial, porque estos retos que tenemos aquí en Puerto Rico se traducen a lo que ocurre a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Qué tenemos? Alta rotación. ¿Qué significa eso? Que el empleado llega y se nos va. Y se nos van más empleados de los que nosotros podemos atraer, y estamos en un constante ciclo de atrayendo personal, educándolo, adiestrándolo y perdiendo ese talento en el transcurso. ¿Por qué lo perdemos? Pues lo perdemos quizás se va a la competencia, quizás porque no le ofrecimos el escenario idóneo para que ese empleado pudiera florecer, y eso lo tenemos que analizar y estudiar. ¿Qué otro reto tenemos? Talento escaso. ¿Qué significa eso de talento escaso? Significa que no tenemos allá afuera la suficiente fuerza trabajadora capacitada para hacer el trabajo que nosotros necesitamos que se haga. Y a veces tenemos que ceder con menor capacidad para ese talento que nosotros necesitamos. Y eso es un reto considerable. Otra necesidad es esa necesidad de diferenciación, que nosotros necesitamos representarnos de forma diferente para asegurar que podamos sobresaltar de los demás, porque lo diferente es lo que está atrayendo y lo que está conectando con la fuerza trabajadora que está escasa y se mueve fácilmente de un lugar a otro. Así que atraer talento es difícil, pero retenerlo y desarrollarlo es más difícil aún. ¿Qué vamos a hacer para asegurar que nosotros estemos en la posición correcta de mover a nuestro talento para que se quede y aporte a nuestros espacios de trabajo? En este segmento nosotros vamos a discutir un tema importantísimo, y este tema es bien importante porque es de las cosas que no le prestamos tanta atención. Hacemos publicidad para nuestros servicios, hacemos publicidad para nuestros productos, pero no hacemos publicidad para la forma en que se trabaja en nuestra organización. Y eso es extremadamente importante para esa A de atraer, ¿verdad? Cuando vamos a atraer talento, estas personas están tomando una decisión, tanto como nosotros, de venir a aportar a nuestro espacio, como nosotros de seleccionarlos para que vengan a aportar a nuestro espacio. Así que tenemos que asegurar desarrollar esa marca empleadora. No significa que usted tiene que irse, ¿verdad?, de 0 a 100. Lo que significa es que lo tiene que tener de una forma consciente. Usted tiene que entender con claridad cuál es ese valor añadido que ofrece su empresa, y eso tiene que comunicarse por todos los medios ¿verdad?, de la organización, pero especialmente tenemos que transmitirlo a través de esas historias reales que aportan nuestros empleados, ¿verdad?, las personas que ya nosotros tenemos en nuestro ecosistema de trabajo, y esas historias reales van a relucir si estamos proveyendo un ambiente adecuado. ¿Y a qué se refieren esas historias reales? Que cuando le preguntamos o cuando esa persona habla de su experiencia de trabajo, motiva y atrae a otros a venir a aportar a nuestra empresa, y crean esa chispa, esa reacción de, oye, pero si eso es tan chévere de donde trabaja Juan, pues yo quiero ir a trabajar ahí. Y ese word of mouth se empieza a regar y te empieza a posicionar positivamente tu empresa. Pero para hacer eso tenemos que tener una claridad en nuestra misión
y en nuestros valores. No se vende lo que no es intencional, lo que no tiene una causa, ¿verdad?, a la que ajustarse. Y tenemos que estar bien claros que nosotros perseguimos más allá de vender productos y servicios, que es igual de importante, pero vivimos en un ecosistema, una comunidad que cuenta una historia, que nuestros clientes y lo que nosotros hacemos conecta con algo más allá que simplemente la venta de los productos. Y tenemos que asegurarnos que eso esté extremadamente claro y que esté visible y entendible y accionable en cada espacio de nuestra empresa. Y eso nos va a dar esa propuesta de valor, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con propuesta de valor? Es qué te distingue a ti de otros que están en el mercado igual que tú. ¿Qué hace que lo que tú haces sea diferente y yo me quiera enganchar contigo, ¿verdad? Y quiera estar junto a ti aportando y manejando toda esa envergadura, porque en los trabajos y en cada empresa hay sus retos y hay sus oportunidades. En cada espacio de trabajo, ¿cómo vas a hacer el tuyo diferente para que sobresalga? Así que, ¿qué mensaje? Vamos a analizar esto. ¿Qué mensaje transmite hoy tu empresa a esos candidatos, a esa gente que está allá afuera que tú quieres atraer a la organización? ¿Cuál es ese mensaje que ellos ven cada vez que ven tu marca? ¿A qué está alineada? ¿Qué es lo que persigue? ¿Cómo aporta a la sociedad? Saca un momento, abre ese papel y comienza a escribir tus reflexiones, porque este es un momento crucial. Y esta puede ser la diferencia entre quedarte en el mismo plano de lo que has hecho siempre o empezar a hacer las cosas completamente diferentes para conseguir resultados diferentes. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué este mensaje dice de tu empresa? Tómate un minutito para ello. Ya que te tomaste ese tiempo, ¿verdad?, en expresarlo, te quiero traer un ejemplo. Aquí se ven esas imágenes de Patagonia. Patagonia es una marca que vende ropa, así de salir a outdoors, ¿verdad?, de salir a explorar y hacer diferentes cosas. Esta marca se ha posicionado tanto ¿verdad?, como marca empleadora, porque conecta las historias de sus empleados con causas alineadas a sus productos y servicios, como el cambio climático, como aspectos de protección ambiental, porque se ha reconocido la importancia que eso tiene para lo que realizan las personas que accesan a sus servicios. Así que a la hora de personas ir a elegir una empresa, Patagonia se ha convertido en uno de esos empleadores que no necesita promocionar sus empleos. Hay listas de personas que están dispuestas a dejar su vida en otros lugares para irse a trabajar con ellos. Y eso es lo que queremos que ocurra con tu empresa. Así que vamos a definir esos aspectos claves, como hace Patagonia. Su misión está clara en lo que ellos viven, sus valores están claros y son revisados consistentemente, y eso lo comunican y lo hacen visible a través de videos, a través de diferentes newsletters que proveen, ¿verdad?, a través de su mismo website. Y aquí no es un elemento de complejidad, porque tenemos recursos limitados, pero sí algo vas a comunicar que envíe el mensaje de lo que persigue tu misión y tus valores. Ahora vamos a esa R de retener, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a lograr que nuestros empleados se quieran quedar? Una cosa los trajimos, ¿verdad? Hicimos un esfuerzo considerable y los trajimos a nuestro lugar, vinieron ese primer día de trabajo y están con nosotros. ¿Cómo nos vamos a asegurar que no se nos vayan? Recuerden los retos, que hablamos que el talento se movía muy rápido y que las personas cogen un empleo al otro día o al mismo día. He tenido hay historias de que la persona viene, primer día de trabajo, salió y nunca más se supo de esa persona. Y yo estoy segura que esos son los retos que ustedes también encuentran en sus espacios de trabajo. Así que tenemos que asegurar, poner en práctica todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para asegurar esa retención. Y esa retención empieza cuando nosotros desarrollamos ambientes de confianza. Y un ambiente de confianza es donde yo siento que yo puedo aportar, donde me escuchan y donde me valoran. Y esa parte es bien difícil de hacer. ¿Por qué? Porque no hemos sido, ¿verdad?, educados y no lo hemos hecho con la intención. Y hoy es un día para hacerlo diferente. ¿Cómo se logra eso? Cuando
proveemos ese feedback frecuente. Y vamos a hablar un poco de eso de feedback. Feedback es decirle a la persona todo lo que hizo mal. O nosotros usamos el feedback desde una perspectiva para movilizarnos hacia el futuro. Hay un concepto que se llama feed forward, pero lo que se trata es principalmente que lo que tú dices, en vez de hablar hacia el pasado, hable hacia el futuro. Versus yo decirle, hey, eso no lo pusiste ahí, ¿verdad? Y eso ahí me ocasionó todo esto, y te vas moviendo a dejar saber y a criticar la acción pasada de la persona. Pero en vez de hacer eso, ¿qué tal si nos movemos y la confianza se empieza a crear cuando yo utilizo esa oportunidad de algo que la persona tiene que mejorar para ayudarlo a hacer las cosas diferentes a futuro? Y eso se logra a través de esa conversación donde yo le dejo saber, wow, hiciste esto, vamos a decir que la persona no estaba cobrando de una forma correcta en los productos y servicios. Bueno, pues vamos a sentarnos con la persona, qué es lo que tú has entendido de ese cobro, vamos a entender su situación, vamos a dejarle saber cómo se puede hacer de aquí en adelante versus enfocarnos en lo que ya ocurrió. Y eso ayuda a la persona a sentirse valorada, apreciada y en un ambiente de confianza y crecimiento. Porque nosotros no llegamos a este mundo con todo conocido, ¿verdad? Estamos en un constante espacio de aprendizaje y tenemos que buscar que nuestros empleados sientan que ese espacio de aprendizaje es rico y que le llene el alma, ¿verdad? Un elemento importante es esa escucha, ¿verdad? Sería ese segundo elemento que vamos a trabajar con la confianza. Y escuchar no es simplemente pararse y estar ahí que la persona te hable. Se trata de profundamente entender lo que el otro tiene intención de decirme, sin el interés de yo querer responder a lo que me está presentando. Y se trata de entender para validar y accionar cosas diferentes, no para defenderme y no necesariamente para salir del paso, que muchas veces yo sé que nuestras vidas son ajetreadas y que tenemos, ¿verdad?, que intención de que todo corra con una rapidez, pero necesitamos hacer pausas y realmente dedicar y focalizar en las personas cuando nos están comunicando y hablando. Porque si estoy moviéndome y no le estoy prestando la atención, no estoy realmente conectando, cuando llegue ese momento de que la persona exprese que no se siente escuchada, usted se va a encontrar con esa situación de wow, no me detuve. En vez de reflexionar sobre lo que me estaba trayendo, empecé a defender mi posición, empecé a defender la posición de la empresa. Y a veces es simplemente un ejercicio de, como yo le digo a mi hijo, pero esto se aplica para todos los espacios: boquita de hormiguita, orejas de elefante. Y esa aplicación y ese recuerdo de eso, que es tan sencillo. ¿Por qué? Porque a veces hablamos demasiado y no permitimos esa escucha de entender dónde están los demás y cómo podemos ayudar a los demás a llegar a donde necesitamos que estén. Por último, ese equilibrio de exigencia y cuidado. Tenemos que asegurarnos de nosotros sí exigir, pero también de cuidar a nuestra gente. Venimos con muchas cargas a los espacios de trabajo. El espacio de trabajo no es que usted va a manejar cada circunstancia personal de cada uno de los empleados, pero sí ser un eje de cambio y ayuda. Porque en la medida en que ayudamos a uno de nuestros empleados a manejar, ¿verdad?, y a tener ese equilibrio saludable entre esas expectativas y ese balance, vamos a conseguir que la persona cree raíces en nuestros espacios de trabajo. Así que vamos a asegurarnos de dar ese balance adecuado y de entender a la persona desde quién es y desde dónde está, para lo que nosotros necesitamos que realice. Hay una
¿verdad? Un ejercicio que se hace mucho y se trabaja. ¿Cómo yo sé que mi organización es saludable? El primer pedazo ¿verdad? Que tiene que ocurrir en tu empresa es que tenga un ambiente de confianza. Si no hay confianza, no va a crecer en su desarrollo la empresa. Así que vamos a preguntarnos cómo nosotros estamos estableciendo esos ambientes de confianza en nuestros espacios de trabajo. Vamos a reflexionar sobre ese elemento porque es extremadamente importante que lo hagamos ya. Que saquemos ese espacio para asegurar que eso ocurra y en todos los sistemas de la organización. El empleado que llegue y quiere hablar conmigo sobre su situación, como cuando veo algo que no está haciendo como a mí me gustaría que fuera, como cuando sí se están haciendo bien las cosas y yo necesito reforzar ese buen comportamiento y esa buena dirección a la que está llegando. Aquí nos vamos a mover un poco a los equipos. ¿Y por qué los equipos? Porque nosotros podemos tener 4 empleados. Si no trabajamos y no los coordinamos, ¿verdad? No establecemos esas herramientas para que ellos se formen como un equipo, vamos a tener diferentes personas hablando para diferentes partes. Y eso es como movernos en círculo, porque cada uno va moviendo como entiende que se va a mover la cosa y lo que nos hace es estancarnos. Y no tenemos el tiempo, no podemos darnos el lujo de que cada persona dirija ¿verdad? En la dirección que le parece más favorable. Y bajo la mejor intención, pues estoy segura que cada una de las personas que está en tu equipo de trabajo lo está haciendo bajo la mejor intención, pero no es para el beneficio de la efectividad de la empresa. Así que vamos a asegurarnos de que el equipo cree una seguridad psicológica que entienda, ¿verdad? Y cuando nos referimos a seguridad psicológica estamos hablando de que haya confianza, de que la persona siente que es valorada, que es respetada y que puede brillar o que puede aportar en la organización. Una vez tenemos eso, vamos a establecer roles claros. Si la persona no entiende, ¿verdad?, lo que viene a hacer a la organización y solo se lo discutimos y se lo hablamos de forma verbal, con la mejor intención tuvimos una conversación súper buena, porque puede que ustedes sean excelentes en el aspecto de establecer confianza y se sentó, hizo esa conversación y usted salió de esa conversación bien contento, ya yo le di los roles claros, pero la persona puede que haya entendido 50% o 70% de lo que usted le compartió. Y con un 50 o 70% no tenemos la claridad que necesitamos para que nuestra empresa se siga moviendo. Así que esa es la importancia de ponerlo por escrito, de establecer métricas, de establecer planes de trabajo, ¿verdad? Que ese rol esté completamente aclarado. Y en el camino surgen áreas completamente grises. Esto no es un mundo perfecto. Yo aclaré el rol hoy y mañana puedo estar en una posición que tenga la mayoría de mi equipo que me diga que yo no tengo mi rol claro y nos toca volver a sentarnos porque no es un espacio inerte, ¿verdad? Un espacio dinámico. Cada día surgen nuevas cosas y van a surgir nuevas oportunidades de que se tengan que aclarar los diferentes roles. Hay un tercer aspecto que es el aspecto más crítico en desarrollar equipos de alta confianza y es asegurar que esa famosa responsabilidad, o como dice en inglés accountability, y por qué o rendición de cuentas, ¿verdad? También es otra forma de decirlo, es extremadamente crítico, porque si yo permito que la mitad de mi equipo actúe solamente en un 50% de lo que es esperado y no lo manejo, no digo nada, los dejo correr, el otro 50% del equipo va a comenzar a actuar de la misma forma. Y eso no genera un equipo de alto rendimiento, sino que te va a generar conflicto, va a hacer que las personas ya dejen de creer en lo que realmente tú estás impulsando y que no se pueda manejar el equipo de la forma más efectiva. Así que vamos a necesitar hacer esa rendición de cuentas y asegurarnos que cuando alguien no está dando el comportamiento adecuado, que tengamos las conversaciones que haya que tener para asegurar que esa persona pueda moverse nuevamente al nivel de desempeño que nosotros necesitamos.
Y el desempeño no es lineal. No es que alguien es bueno y es bueno siempre. El desempeño corre en un flujo donde hoy ya no estoy tan bien porque tuve una circunstancia, tengo mis dudas, no sé cuál es mi rol en esto, voy aclarando, voy aumentando mi nivel. Puede que necesite desarrollar unas capacidades porque ya lo que yo hacía evolucionó y yo necesito trabajar otra serie de cosas. Así que se vuelve, ¿verdad? Como esa línea de la vida cuando estamos así tomándonos ¿verdad? Los ritmos del corazón. Así mismo se manifiesta el desempeño. ¿Qué tenemos que asegurar? Que los picos de abajo estén la menor cantidad de tiempo posible abajo y que los picos de arriba, ¿verdad? Podamos utilizar eso de aprendizaje para asegurar que esos picos de arriba sean los más sostenidos dentro del transcurso del año, ¿verdad? O de la vida del empleado en la empresa. Y eso es parte de lo que es desarrollar y de lo que es desarrollar un equipo de trabajo altamente competitivo cuando aseguramos que nuestros empleados estén por encima, ¿verdad?, de la expectativa y que hagamos esa rendición de cuentas de una forma consistente y adecuada. ¿Qué prácticas? Vamos a pensar aquí otra vez, volvemos al papel. ¿Qué prácticas refuerzan o debilitan la confianza de tu equipo de trabajo? Con esto que discutimos hoy, vuelvo y repito, ¿qué prácticas refuerzan o debilitan la confianza del equipo de trabajo? Para ello vamos a utilizar estas herramientas clave. Vamos a unir ese feedback con ese accountability. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar y a dejarles saber a las personas cómo pueden mejorar lo que están realizando. Eso nos ayuda a estar todos en la misma dirección, porque voy viendo lo que estás realizando y te voy dejando saber en el camino cómo ir mejorándolo. Extremadamente clave para el éxito. Otro elemento que va a ser bien importante, anótalo ahí, claridad y confianza para asumir esa responsabilidad. ¿Qué sucede? Muchas veces no hemos sido, ¿verdad? Y en este país, como en muchos otros, pero en Puerto Rico, se da el fenómeno de que se nos hace difícil el reconocimiento de cuando no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerla, ¿verdad? Es asumir esa vulnerabilidad de hablar de lo que no estamos haciendo de la forma correcta. Y ocurre para nuestros empleados, pero ocurre también para nosotros. Así que necesitamos desarrollar ese elemento de vulnerabilidad donde reconocemos donde no estamos haciendo las cosas de la forma adecuada, pero también buscamos ese espacio donde cuando nuestro empleado nos deja saber lo que no está haciendo de la forma adecuada, utilizamos eso desde una perspectiva positiva. Le reconocemos el aspecto de que pueda reconocer dónde está y lo que ha realizado y lo impulsamos a través de ese feedback a poder encaminarse a nuevos bríos y a poder hacer las cosas diferentes. Pero no desaprovechemos cuando se nos dan estos, ¿verdad?, estos destellos de que nosotras y nuestros empleados asuman la vulnerabilidad como una herramienta de trabajo. Bien importante, o tercer elemento importante, el alineamiento de objetivos. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro equipo conozca a qué objetivos van dirigidos y que todos esos objetivos vayan dirigidos a un mismo fin. No podemos tener objetivos que vayan en direcciones contrarias, porque ahí es que se hace la diferencia entre un equipo y un grupo de trabajadores para nuestra empresa. Y es nuestra responsabilidad como líderes pintarles el camino hacia el futuro y asegurar que cada uno sepa qué rol va a ejercer en ese camino. Otro elemento bien importante en la atracción y retención de ese talento que suma a nuestras empresas es poder hacer esa conexión de esos 3 puntos principales. Y nosotros ya hablamos de atraer, y hablamos de que había que desarrollar esa marca empleadora, que había que conectar cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra propuesta de valor, ¿verdad?, que nos hace diferente, comunicarlo, ampliarlo, tenerlo claro, retener, desarrollar ambientes de confianza y poder producir
un equipo que pueda entenderse y comunicarse unos con otros para un ambiente de alta competitividad de su equipo de trabajo. Y adicional a eso, hablamos sobre desarrollar, que había que trabajar cuando no estamos en el camino correcto, ¿verdad? No estamos donde nosotros queremos que ese empleado esté. ¿Cómo aseguramos tener la conversación? ¿Cómo le pintamos el camino para el futuro y lo alineamos con todos esos objetivos? Así que esos 3 pilares necesitan acción hoy. Escríbeme en ese papel cuál es la acción que toda esta reflexión que estuviste haciendo en estos minutos te va a dar para cambiar el destino de tu empresa. Mel Robbins es una conocida, ¿verdad? Escritora, bloguera, la pueden buscar. Mel Robbins tiene un podcast buenísimo. Una de las cosas que ella estableció es la regla de los 5 segundos. Y en principio yo decía que como que 5 segundos. Y ella habla de que estaba en esta posición, una depresión bien grande que estaba teniendo en su vida. Había tenido un fracaso en una de sus empresas, estaba en una situación emocionalmente bien comprometida, ¿verdad? No estaba bien. Y se había dejado, ¿verdad?, caer, no sabía cómo levantarse de ese sofá, ¿verdad?, como ahí se tira y empieza a pasar 20 ideas por la cabeza de cómo salir de esa situación, pero también nos ataca, ¿verdad?, como ese cansancio psicológico de que no sabemos cómo accionarnos para proceder a hacer lo que tenemos que hacer. Y ahí es que ella ve un cohete siendo lanzado, ¿verdad?, al espacio, y utiliza este conteo regresivo de 5, 4, 3, 2, 1, acción, me voy a hacer lo que tengo que hacer. Y cada vez que ella se encontraba en esa situación, empezó a aplicar esa regla de los 5 segundos y hacer ese conteo regresivo y dirigirse a la acción. Así que a eso te invito yo hoy. Dirígete a la acción. Ya escuchaste que hay que atraer, que hay que retener, que hay que desarrollar y que es clave para tu empresa. ¿Qué vas a hacer hoy? Y hoy solo tenemos que empezar con un pequeño paso. Muchas gracias.